soy el doctor Héctor Gabriel Vanegas. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición del Otro Proceso, transmitido por el canal digital La Nueva República. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe en este espacio el doctor Jorge Sosa Mesa, especialista en derechos humanos, abogado litigante, asiduo defensor de las víctimas y de los casos de mayor conmoción a nivel internacional ante Corte Interamericana. El día de hoy vamos a hablar desde la perspectiva humana y también desde la perspectiva jurídica del caso del menor Cristian Valencia. Un caso que en su momento, hace aproximadamente más de 20 años, generó conmoción y estupor en la sociedad ecuatoriana, pero que hoy lamentablemente, como tantos otros casos, ha terminado quizá olvidado como una bitácora, como un expediente más. Y precisamente en virtud de aquello, para no dejar este tipo de sucesos tormentosos en la impunidad, el doctor Sosa nos expondrá todas las perspectivas del caso, de qué trató y en qué ha consistido esta lucha de 20 años de una familia, de un abogado, por rescatar la memoria y por honrar el ideal de justicia. Querido Jorge, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. No necesitas presentación, creo que es de público conocimiento tu labor a favor de los derechos humanos, pero yo sí quiero que nos pongas en contexto qué es el caso Cristian Valencia, qué fue lo que pasó. Bueno, este caso está inserto en la memoria de la Comisión de la Verdad, ¿no? La Comisión de la Verdad que creó Rafael Correa para examinar graves violaciones a derechos humanos. Y se trató de un abuso de fuerza por parte de agentes de la Armada Nacional contra un adolescente afro, ¿no? De hecho, para mí hay muchas similitudes de este caso con el caso de los niños de las Malvinas. Como, ¿no?, que 20 años después se repiten los patrones. O tal vez porque el patrón siempre existió. Sí. ¿Sí? El patrón discriminatorio, el patrón aporofóbico, el patrón discriminatorio, el patrón justamente del estigma del niño pobre como delincuente, ¿no? Porque probablemente hay muchos casos que, como el caso de las niñas de Malvinas, el caso de Cristian Valencia, se invisibilizaron, ¿no? Y mira, pasa una cosa muy sencilla, muy parecido aparentemente al caso del niño de las Malvinas. Fue porque aparentemente había robado una funda de caramelos. Y había robado una funda de caramelos a una señora que era básicamente la esposa de una persona que trabajaba en la Armada Nacional. Okay. Eso bastó. Una acusación. Eso bastó. El robo de un caramelo para que posteriormente, esto pasó en el 2002, ese día fatal, podríamos decir, allanaron la casa donde vivía la familia, una casa humilde, sí, una casa humilde, y lo sacaron con una camioneta de la Armada Nacional, lo sacaron, lo llevaron, lo golpearon y después al día siguiente lo devolvieron ya completamente golpeado, ¿no? Okay. Ese fue el inicio, ¿sí? Y marcó obviamente el problema de salud, de que comenzó a vomitar sangre. Es decir, en un primer momento lo sacan de su casa sin orden, lo torturan, lo golpean y lo retornan. Así es. Lo regresan vivo. Así es. De hecho, la comisión ha considerado este caso como no solamente como violación al derecho a la integridad personal, como un caso de tortura, porque lo ha considerado como un caso de tortura, sino que lo ha considerado también como un caso de violación al derecho a la libertad personal, como una detención ilegal, ¿no? Porque se produjo por funcionarios, podríamos decir, de la fuerza pública, ¿sí? Y no había ninguna boleta, ninguna orden para la detención, el allanamiento, y al día siguiente ya lo devuelven completamente golpeado, ¿no? Eso fue el inicio. Él muere un año después, muere en el 2003, pero su salud se va deteriorando poco a poco. Ok, empieza a sufrir secuelas. Empieza a sufrir secuelas. Se presentan varias denuncias, no solamente la denuncia se presenta por presuntas torturas, también por allanamiento ilegal de la casa. Pero al final, después de procesos bastante tortuosos, porque esto, no voy a decir los nombres todavía, pero esto se produjo aquí en la Fiscalía del Guayas, porque incluso hay fiscales que todavía están en funciones, ¿sí? Y obviamente en su momento intentaremos que se repitan contra ellos, pero el sistema se alió básicamente al infractor. Es decir, ¿sí?, estuvieron respaldando al agresor
y perpetuando esta violación de derechos a la víctima. Es decir, la familia trató de tocar las puertas de la justicia, finalmente una familia humilde, una familia afro, no tuvieron otra alternativa, quizá tocar la puerta de la fiscalía, de las instituciones de control, esperando que las mismas funcionen. Que las mismas den una respuesta, que este tipo de hechos no queden en la impunidad, pero la respuesta fue lo contrario. Es decir, completamente. El calvario en vez de subsanar, se revictimizó a la familia. Obviamente él murió ya un año después. Indudablemente pues el impacto psicológico, especialmente para la madre, para la familia, tuvo consecuencias en el sentido en que una familia que ve a un niño que forma parte de su seno, que lo matan por parte de las autoridades y hay impunidad, ¿sí? Tú la estás condenando básicamente a una mayor pauperización. Correcto. Y una mayor estigmatización, porque es una familia que se siente completamente y se seguirá sintiendo completamente desprotegida en el marco justamente de lo que pasa en el país, ¿no? Correcto. Bueno, y en el caso de la muerte, la tortura, a nivel interno, porque yo sé que el procedimiento, por lo general, para acudir a la Corte Interamericana es agotar la vía interna. Es decir, esto ocurre, la justicia ecuatoriana da una respuesta positiva, negativa, ¿qué pasa ya en el contexto de la pelea de la familia contra los agresores en virtud de una reparación interna? Bueno, ahorita como este caso ya está en informe preliminar de fondo, claro, sí, y el Estado obviamente pues ha pedido varias prórrogas para cumplir, ¿sí? Dentro del esquema del cumplimiento de las medidas de satisfacción, es probable que se coloque una placa de disculpas públicas en la base naval, porque es donde ha pedido la familia, en la base naval, pero también se ordenó como medida de investigación que se reabra el proceso, que se investigue el proceso. Algo interesante. De lesa humanidad, claro, un caso interesante porque a pesar de que no lo define como delito de lesa humanidad, sí lo pone como un delito grave de derechos humanos, porque hay casos en los cuales la comisión o la Corte, por ejemplo, tengo un caso de mala práctica médica, el caso de Melba Suárez Peralta, ahí la Corte no ordenó, porque es un caso de lesiones, no ordenó la reapertura. Pero en este caso la gravedad de la conmoción, la comisión sí consideró que tenía que reabrirse y volverse a investigar, algo que, claro, para algunos penalistas resulta un poco complicado, porque estamos un poco cediendo ante estas figuras como la cosa juzgada, el archivo penal. Pero digamos, ahí eso se subsana por cuando hay estos delitos graves y hay pronunciamientos de que, claro, la imprescriptibilidad en los delitos de lesa humanidad. Así es. Siendo un símil. Así es. Pero para entender y un poco que la ciudadanía entienda, entonces la conclusión de la pregunta es que a nivel interno el Estado no condenó a nadie. El caso quedó en la absoluta. Claro, fueron sobreseídos. Fueron sobreseídos. Y archivada, obviamente, la causa, ¿no? Terrible. Claro, después de más de 20 años, ya en esta fase ya de cumplimiento de las recomendaciones de este informe preliminar de fondo, que es la fase que estamos previo a que el caso pase a la Corte, porque es una fase en la cual el Estado está obligado a cumplir, ¿sí? Tiene obligaciones, pero si no cumple, pasa el caso a la Corte. Entendemos que el Estado está pidiendo prórroga porque tiene las intenciones de cumplir. Correcto. Y en este caso específico sí nos ha contactado una fiscal especial de derechos humanos comunicándolos que se reabrió el proceso después obviamente de 20 años. ¿Y ahora los agresores siguen vivos? ¿O va a ser ya una siguen vivos los agresores? Ya esa es una función que le corresponde a la fiscalía, ¿no? Porque yo siempre cuando tengo estos casos que pasan mucho tiempo, indudablemente lo peor que le puedo decir como abogado de las víctimas, ¿quieres tú seguir a personarte en el proceso penal? Indudablemente que la mayor parte de las víctimas ya después de 20, 30 años no lo quieren hacer. Claro. ¿Sí? O sea, en la práctica lo que quieren es la reparación, el desgravamen y que la justicia sea la que se encargue efectivamente. ¿Sí? Aunque, por ejemplo, un par de criterios de la fiscalía nos ha pedido la exhumación del cadáver del niño, ¿sí? Porque eventualmente, como se está volviendo a discutir el tema de la tortura y con consecuencia de muerte, ¿verdad? Una de las cosas que más llamó la atención tanto de la comisión como de la fiscal especial de derechos humanos fue que los peritos médicos que en su momento comparecieron a la fiscalía, ellos declararon que los golpes no habían tenido nada que ver con la muerte.
Correcto. sino que él muere de sepsis aparentemente y de enfermedades complementarias, ¿no? Chaco joven, adolescente, claro. Sí, algo que realmente fue lo que mayor llamó la atención, tanto de la Comisión Interamericana como de la fiscal especial para delitos graves de derechos humanos que hay aquí en Ecuador, es que básicamente los peritajes que se usaron dentro del proceso no daban ese nexo causal entre los golpes y la consecuencia mortal luego de un año, que sí la vio la comisión y que para mí es evidente porque ese fue el inicio de un proceso. Estamos hablando de una familia pobre, mal atendida, ¿sí? Que indudablemente pudo haber agravado circunstancias que todavía se encontraban obviamente pasando por parte del niño, ¿no? Claro, finalmente también sin acceso a una salud de calidad, así es, a unos así servicios es. básicos paupérrimos. Así es. Pero la consecuencia natural, es decir, el punto fundamental que desencadena la muerte es sin duda los golpes. Así es. Y eso esperemos se aclare y este caso se repare no solamente económicamente, sino también simbólicamente. Yo quisiera preguntarte, Jorge, desde la perspectiva profesional, ¿en qué momento, posterior a esta tragedia, ingresas tú a la representación de la familia, a la defensa? Bueno, yo sí acompañé a la familia en los momentos en los cuales se intentó litigar a nivel interno en fiscalía, ¿sí? Hasta obviamente en el momento en que se nos notificó el archivo de la causa. O sea, tú llevas 20 años peleando. Sí, llevo 20 años peleando el caso. Indudablemente, pues conocí a la mamá de Cristian, que está muerta, una conocida activista en el tema de derechos humanos. Conozco a la familia y para mí representa un reto, ¿no? Un reto de que la Administración de Justicia sepa, ¿sí? De que también hay sistemas que pueden velar más allá de lo que pasa a nivel doméstico, ¿no? Sí. Y para mí también representa algo interesante, una línea que creo que puede marcar también comisión y corte, es ver ese factor de estigmatización, de la estigmatización, de la discriminación penal por temas de pobreza y por temas de etnia, ¿no? Que creo que todavía se sigue manteniendo hasta la actualidad en el país. Sí, ¿no? ahora que vemos el caso de los cuatro niños de las Malvinas, creo que es un sesgo común que lamentablemente, por más que han pasado las décadas, por más que han pasado los años, es algo que no se ha logrado solucionar y lamentablemente genera una brecha porque nos termina diciendo que el derecho penal sigue atacando únicamente a las clases más desfavorecidas. Así es. Y por eso las cárceles se terminan convirtiendo en escuelas delictivas porque le dan espacio finalmente a quienes nunca más recibieron del Estado ningún otro soporte, ningún otro apoyo, ninguna otra señal de su existencia que no sea la privación de libertad, ¿no? Muchas de estas personas se dan cuenta que existe un Estado cuando están presas. Dicen, esto es el Estado, una cárcel, porque nunca antes hubo salud, educación. Pero a mí me parece muy loable y yo quiero preguntarte, ¿no? Desde la perspectiva de un abogado que pelea por los derechos humanos, es decir, no eres un abogado corporativo, digamos que tiene un fin de lucro, porque es totalmente legítimo, pero se dice que el abogado defensor de derechos humanos tiene realmente un afán, un compromiso con los ideales deontológicos del derecho, con la justicia, con la verdad, con la reparación. Entonces, yo quisiera primero preguntarte, ¿cómo se soporta a nivel profesional 20 años en una misma lucha con un resultado que va caminando tan lentamente? ¿Cómo pasa ese primer proceso, ese primer espacio? Bueno, sí, digámoslo así, que cuando yo comencé a manejar todos estos casos, indudablemente, pues, estaba soltero, no tenía hijos. Claro. Y pasé soltero y sin hijos durante mucho tiempo, que fue lo que me permitió cimentar, podríamos decir, ese inicio de la presentación de casos a nivel internacional. Hay casos que han salido más rápidos que otros, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Melba Suárez, sí, un caso que salió bastante rápido, ¿verdad? Y debido a que también el tema de derechos humanos es concomitante con la parte constitucional, es concomitante con la parte contenciosa administrativa, obviamente pues mi litigio también aborda temas constitucionales y aborda también temas contenciosos administrativos, que básicamente es lo público, ¿no? Claro. Sí veo complicado dedicarse únicamente al tema del sistema interamericano, porque no es como el sistema europeo, que las sentencias, tú tienes sentencias o tienes un vaivén de un giro jurisprudencial de al menos 30 o 40 sentencias
trimestrales, ¿no? Entonces el litigio es ágil. Aquí es muy y lento. permite obviamente dedicarse al litigio, ¿no? Correcto. En el sistema interamericano los plazos son mucho más amplios. Y el proceso es muy engorroso, sí, muy lento. es muy engorroso. Sí, pero yo creo que en la medida en que tú el sistema interamericano lo puedas aplicar también, la jurisprudencia, sí, lo puedes aplicar también a otros ámbitos del derecho, es muy útil también como una herramienta para poder hacer otro tipo de litigio como el constitucional, el contencioso administrativo, juicios de daños, etcétera, ¿no? Claro. Y en este momento, ¿en qué etapa procesal a nivel de la Corte Interamericana está el caso Cristian Valencia? ¿Dónde nos encontramos? Bueno, nos encontramos en un momento que se conoce como informe preliminar de fondo, que es cuando ya ha pasado toda la etapa de comisión y la comisión en este momento debe decidir si no cumple el Estado, si pasa o no pasa el caso a corte. Pero si el sistema permite que los estados puedan solicitar la suspensión del caso, o sea, de que el caso no pase a corte, solicitando una prórroga para el cumplimiento. Es decir, poco más, digamos, lo que el Estado está aceptando de que va a cumplir. Ahora, en la práctica, muchas veces el Estado hace esto para dilatar, porque sí me ha pasado. Es decir, pido prórroga como una manera que dilate, agotando también a la víctima y no pase a la corte. En este caso, llevamos casi como la tercera prórroga que ha pedido el Estado, ¿sí? Y nosotros como víctimas, o mejor dicho, mis patrocinados como víctimas, vamos a solicitar que no se le conceda más prórroga, porque evidentemente, pues, hasta la fecha no ha habido un avance significativo, a pesar de que debo reconocer que, por ejemplo, la reapertura del proceso penal sí se hizo, ya se abrió, ¿sí? Habrá que ver los resultados. Nos mandaron el texto de la placa, ¿sí? Para ponerla en la base naval. Eso ya es un hecho. Todavía no se le ha puesto la placa, por eso es una ceremonia. La reparación simbólica está encaminada. Está encaminada, pero creemos que el Estado va muy lento para un tema que podría ser mucho más diligente, ¿no? Ok, pero entonces, procesalmente la prórroga es un espacio de negociación. Es un espacio, no es solución amistosa, es un espacio en el cual el Estado tiene la oportunidad de cumplir en consenso con la víctima. No es un proceso conciliatorio, no es una mediación, es un cumplimiento porque son obligaciones. Ya, pero la Corte aún no ha determinado un monto, no ha determinado un quantum de reparación. No ha habido todavía determinación de un monto, porque viene la fase en la cual tenemos que presentar la documentación ante el Estado, si es que se cumple a nivel justamente de comisión, o ante la Corte, que es en donde se determina el monto, ¿no? Perfecto, entonces, en este punto, si el Estado no responde a este proceso y no repara adecuadamente a la familia y lo que a ellos les parezca adecuado, lo que va a pasar y el siguiente paso, la siguiente etapa, es que la Corte Interamericana va a imponer una sanción pecuniaria. Así es. Pone un monto ahí. Pone un monto. Sí. Estándares de montos, por ejemplo, aquí en Ecuador, sobre temas de muerte, sí, podrían oscilar entre los 400 y los 750 $, que es lo que usualmente oscila cuando ya hay un tema de determinación de tortura con consecuencia de muerte, claro, ¿sí? Y de afectación de libertad personal, que es más o menos el estándar que nosotros ya presentamos esa pretensión ante la Comisión Interamericana. Ok, y esto puede emitir un fallo, una jurisprudencia condenando al Estado ecuatoriano. Así es. Al múltiples veces condenado Estado ecuatoriano, que además, y aquí viene el segundo enfoque que quiero consultarte, puede generar, ¿tú crees, algún tipo de precedente a nivel interno para que cambien estas estructuras aporofóbicas, estas estructuras por parte de las fuerzas públicas, de las Fuerzas Armadas, que lamentablemente no se han detenido y que lo que hemos visto en la práctica con el devenir de los años es que esto se continúa perpetuando, ¿no? Hemos hablado del caso de las Malvinas, pero no es un caso aislado. El caso de Cristian Valencia, lamentablemente, no es un caso aislado. Entonces, a nivel ya Estado, ¿puede el sistema, con sus fallos, cambiar estructuras que están totalmente consolidadas? En teoría, los fallos jurisprudenciales de la Corte Interamericana son fuente directa del derecho constitucional, sí, para el Estado ecuatoriano, específicamente los fallos que tienen que ver con Ecuador, ¿no? Son obligatorios, ¿sí?,
para el propio Estado y por lo tanto se constituyen como fuentes de derecho. Ahora, si tú ves el histórico de sentencias de Corte Interamericana, eso es lo que estaba hablando con el doctor Zambrano Pasquel, que nos encontramos afuera. ¿Sí? Se repite el mismo patrón: tortura, abuso de fuerza, presencia de policía, presencia de militares. Es decir, probablemente sí, de las 40 y pico sentencias que tenga Ecuador, por lo menos la mitad tienen que ver con abuso de fuerza, tortura, ejecución extrajudicial. ¿Por qué se repite el mismo patrón? Claro, ¿y por qué no cambia? ¿Y por qué no cambia? Probablemente porque el Estado no está ejerciendo realmente el derecho de repetir contra las autoridades que dieron origen a la violación y no está enviando un mensaje claro a los operadores de justicia. Es decir, ustedes tienen que aplicar los estándares porque si no, ¿sí?, el Estado va a ir contra ustedes. Y yo creo que al no haber ese mensaje, porque realmente las cantidades de juicios de repetición, solamente hay 2, pero que están completamente paralizados, que es por el caso Quintana Cuello y el caso Camba. El resto no ha repetido absolutamente nada. Yo creo que ese es el problema de por qué se siguen repitiendo los mismos patrones en el país. Pero es muy interesante porque significa que la estructura de reformas que se deben implementar a nivel interno son quizás reformas que agilicen el proceso de repetición contra estos funcionarios, ¿no? Quizá no solamente en procesos donde hay fallos de la jurisprudencia internacional, porque pasa mucho aquí, ¿no? Aquí es muy fácil con una noticia crímenes inventada, yo puedo escribir en un papel tal persona hizo tal cosa y basta eso para que interrumpan tu casa, la tranquilidad de tu familia, para que te allanen. Sin ningún fundamento te someten a un proceso que además del estrés psicológico te genera un costo económico y finalmente puedes terminar teniendo la razón, si es que la tienes. Y luego de eso igual no tienes ningún tipo de reparación. Por ejemplo, hubo una época en que la bancada de Revolución Ciudadana, a mí me pareció buena reforma, pero enseguida la satanizaron, de que querían incluir como causal de recurso de revisión cuando existían sentencias o resoluciones de los sistemas de protección de derechos humanos. Claro. Me acuerdo que salieron a satanizar, que sí, que con eso Correa quiere regresar y quiere tumbar los juicios. Eso existe en España, eso existe en Europa, eso existe en los países civilizados, en los cuales, casos como por ejemplo el de Melba Suárez, correcto, que terminó siendo reparado, pero como no tenía yo cómo revisar la sentencia, el caso quedó en la impunidad realmente. Claro. Sí, ojo, sí, otro paso importante procesal es que todas estas sentencias de Corte Interamericana tienen que servir. No lo sirven en este momento, porque necesitamos esa reforma al Código Integral Penal. Tienen que servir para poder revisar casos penales. Sí, me parecería muy interesante porque al final la inocencia es un principio que reviste de tanta fortaleza para poder trastocarse que, bueno, no solo en Ecuador, en Estados Unidos hay casos emblemáticos de condenas erróneas. Así es. De hecho, Estados Unidos es la cuna del proyecto Inocencia, donde se han revisado centenares de condenas que finalmente han sido reveídas porque se han encontrado fallas en las valoraciones de las pruebas, por una mala resolución. Y obviamente, ¿no? Citando el piano, no hay nada peor que un inocente declarado culpable. Caso ¿no? Tibi, por ejemplo, el famoso caso Tibi del francés. Él quedó sentenciado en Ecuador, a pesar de que el sistema interamericano lo reparó. A pesar de que es un caso emblemático. Pero igual quedó sentenciado aquí, claro, porque no hubo cómo revisar la sentencia, porque él cumplió una sentencia. Claro, es decir, sí, al final del día sí hay como un blindaje absurdo. Porque, claro, en Estados Unidos tú hasta el último, incluso estando condenado a muerte, puedes seguir revisando tu inocencia. Y puedes seguir presentando recursos de clemencia, y puedes seguir presentando sobre eso otro recurso. Y puedes tras eso buscar hasta, después de muerto incluso, reparar simbólicamente que hay delitos que simplemente no se cometieron y que el Estado te implanta y que el Estado trata de mantener y de sostener, realmente sin ningún fundamento, con nulo fundamento. Creo que en un sistema procesal como el que tenemos nosotros, en el cual hay mucho montaje de pruebas. No, un montón, claro, y de procesos. Sí, y de procesos, ¿verdad? Sí, creo que el miedo, porque incluso la Fiscalía se opuso a esta reforma, el miedo es justamente a que sean los organismos internacionales los que terminen señalando con el dedo a los operadores de justicia, a decirles: usted actúa en contra de los estándares del sistema interamericano. Totalmente, totalmente. Bueno, ahora ya para entrar, Jorge, en la recta final de la familia, ¿cómo está la familia de Cristian? También desde el lado familiar, interno,
20 años después, siguen con fuerza encabezando esta lucha, ya no quieren pelear más, ya están buscando la reparación y que esto termine. ¿Cuál es esa posición desde el lado familiar? A ver, yo creo que la familia incluso está en un momento en el cual, si bien es cierto, siente que por fin hay la determinación de justicia de los sistemas internacionales, ¿verdad? Es una familia pobre que el propio hecho de que haya muerto alguien de su familia en esas circunstancias y que luego la que sostenía el tema, que era la madre, también murió producto de todo el proceso que significó el impacto psicológico. Son núcleos familiares que terminan destruidos por más que los repares. Sí, claro. Y que, ojo, que en muchos casos, porque no es el único caso, terminan también con temor de que después de tanto tiempo reaparezca el fantasma de la persecución por parte justamente de miembros justamente que tienen, miembros de la fuerza pública, que tienen acceso a logística o a armas, ¿no? Siguen estando ahí, claro. Siguen estando ahí, ¿no? Ese es un problema que eventualmente yo creo que están considerando pedir ser ingresados al sistema de protección de víctimas y testigos, porque hay todavía ese temor de que se vuelvan a repetir sucesos similares a los que en algún momento se repitió. Jorge, ¿algún mensaje que quieras dar a la comunidad, a la sociedad, que lamentablemente, como dije al inicio del programa, ¿no?, estos casos terminan siendo números de expediente, se terminan olvidando, parece que estas cosas suceden y luego ya no pasó nada? Es decir, corremos el riesgo de que el caso Niño de las Malvinas, que fue Niños de las Malvinas, que fue muy mediático, en unos años ya nadie lo recuerde. Lamentablemente este es un país que se va borrando, que va borrando su historia, que va borrando sus crímenes. ¿Qué mensaje hay a nivel social? ¿Qué podemos esperar como sociedad ante estos hechos atroces? ¿Vale la pena seguir peleando? ¿Vale la pena enfrentar todo? Creo que en la medida en que los abogados, más que todo, sí, los abogados, también tengamos ese lado no corporativo, ese lado también de buscar fines deontológicos dentro de lo que es la justicia, y que lo permite obviamente el sistema interamericano. En la medida en que tengamos más abogados que estén conscientes de que la ley es justamente ese contrapeso para el poder en favor de los menos favorecidos, podemos tener algo de esperanza en un sistema tan corrupto como el que pasa obviamente acá en el país. Y ojo, no es una cuestión de que a partir de metástasis o purga se encontró. Yo creo que esto es un tema de larga data. Correcto. ¿Sí? La evidencia es un caso de hace más de 20 años en los cuales la propia Fiscalía y la propia Administración de Justicia se confabuló para determinar que los agresores no eran culpables. Yo creo que hay graves problemas hondos, ¿sí?, en el sistema procesal ecuatoriano. Y creo que con los años se han agravado muchísimo más. Correcto. Bueno, en realidad, Jorge, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, por compartir este caso, que es un caso que nos duele como sociedad y en el que esperamos que finalmente la memoria de Cristian, finalmente su familia, finalmente los que lo conocieron, puedan ser reparados, puedan tener justicia y, como tú dices, el ideal deontológico pueda al final del día ser cumplido. Pero sobre todo, y mucho más importante, esperemos que estas estructuras cambien, porque lamentablemente no han bastado sentencias que son emblemáticas a nivel internacional para que cambien las estructuras internas. Tenemos Chaparro Lapo, caso emblemático del abuso de la prisión preventiva. Ecuador sigue estando en todos los estándares internacionales como uno de los principales estados que abusan de esta medida. Tenemos el caso, como tú dices, Melba Suárez, tenemos casos de tortura, condena al Estado por delitos de lesa humanidad, pero sin embargo estos siguen ocurriendo y esto es algo que tiene que cambiar. Así que este espacio de reflexión a través de un caso nos muestra también el otro lado de una fuerza sin control, de una fuerza sin contrapeso. Esperemos pues que sirva también para concientizar a la comunidad en general y a las autoridades a cambiar estas estructuras y sobre todo lograr que estos hechos nunca más vuelvan a pasar y que casos como este no solo que no queden en la impunidad, sino que literalmente nunca más vuelva una familia a tener que pasar la desidia y el tormento que representa perder a un familiar por el abuso de la fuerza pública.
Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta nueva edición del Otro Proceso por la Nueva República. Gracias al doctor Sosa por la invitación. Esperemos poder conversar en una siguiente ocasión. Gracias.